Noticentro 1, CMI. Con bloqueos en el norte de Cali, arrancó segundo día de paro nacional. ¿Quiénes están detrás de los hechos de violencia? Ataques fueron planificados, dice alcalde de Cali. Saqueos y estaciones de Transmilenio atacadas. El balance de las protestas en Bogotá. 107 heridos y 23 capturados. Nos querían quemar. Aparte de eso nos pegaron. Policías heridos relatan hechos de violencia durante jornada de paro nacional. Más de 80 uniformados afectados. 20 retenidos, 2 capturados y daños en 15 locales comerciales y 2 bancos dejan desmanes de protestas en Bucaramanga. Clases virtuales suspendidas en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cali amaneció con bloqueos en el norte de la ciudad durante la segunda jornada del paro nacional. La capital del Valle fue la que registró más hechos de violencia y según el alcalde Jorge Iván Ospina, todos los ataques fueron planificados. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Luisa, televidentes, muy buenos días. Lamentablemente la ciudad de Cali fue una de las más violentas, como usted lo dice. La situación a esta hora es que se presentan bloqueos aquí en el sector de Sameco, también sobre la calle 70 en el norte de la ciudad, pero también hace pocos minutos la Secretaría de Movilidad actualizó el reporte de bloqueos que hay aquí en la ciudad y también se presentan en el sector de Puerto Rellena, en el sur de la ciudad, también en la vía Cali-Palmira y por supuesto en el oriente de la ciudad. También a la altura de la Universidad del Valle ya se presenta congestión por varias multitudes de personas que a esta hora se congregan allí. También hace algunos minutos el alcalde de Jamundí, a través de su cuenta en Twitter, informó que la vía Panamericana a la altura de Terranova también se encuentra bloqueada. Dice el alcalde que según la información que ha recibido un grupo de personas de ese sector, mantiene un bloqueo que inició el día de ayer en el marco de las expresiones pacíficas que caracterizaron las manifestaciones en Jamundí. Pero muy bien, el balance que entrega hasta ahora las autoridades, hasta el momento la Policía Metropolitana de Cali no ha entregado ningún tipo de reporte sobre cuántas personas fueron capturadas, pero lo que sí dice el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es que estos ataques fueron planificados. Durante estas violentas manifestaciones hubo un total de 23 cámaras de fotomultas completamente derribadas. Las pérdidas por los saqueos y también los daños en establecimientos comerciales ascenderían a los 80.000 millones de pesos. El alcalde también advirtió que por ese tipo de manifestaciones y violar todas las condiciones de bioseguridad, en 14 días podríamos observar un pico de la pandemia mucho más alto. También Metrocali dice que tuvieron al menos unos 31 buses vandalizados, 16 de ellos completamente incinerados con pérdida total, 18 estaciones vandalizadas y también ataques contra el sistema de seguridad. Hoy la capital vallecaucana amaneció sin el servicio de transporte masivo. Muchos de los usuarios tuvieron que ingeniárselas para llegar hasta sus puntos de trabajo. Las autoridades están en la búsqueda de los responsables de causar ayer todo este desorden, todo este caos que esperamos hoy no se repita aquí en la ciudad. También durante estas manifestaciones falleció un joven de 17 años, aunque el alcalde de Cali ha dicho que no hubo muertos. Lo cierto es que la Policía Metropolitana sí confirmó que ayer un joven de 17 años murió. De acuerdo con la autoridad, este sujeto agredió al policía durante uno de estos desórdenes. El uniformado sacó su arma de dotación y disparó, causándole la muerte de manera inmediata. Noticentro 1 CMI se contactó con los familiares y ellos han pedido que se investigue porque aunque reconocen que el joven sí agredió al policía, dicen que no era la manera de reaccionar por parte del uniformado, que no era justo que le disparara sabiendo que este joven estaba indefenso.
es lo que ha dicho hasta el momento la familia del joven que se contactó con este noticiero. Estas imágenes que ustedes están observando en estos momentos en pantalla es en el sector de Sameco. Aquí se encuentra el SMAT de la policía dialogando con algunos de los manifestantes. También ellos están exponiendo sus puntos para poder explicarles también a la fuerza pública los motivos que hoy los concentran aquí en sus manifestaciones. De hecho, aquí nos acompaña uno de ellos que está participando en estas movilizaciones. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes o días todavía. Jonathan Cárdenas, integrante de Taller Político Estanislao Zuleta, una de las organizaciones convocantes en este punto de Sameco, que nos hemos manifestado desde las 4 de la mañana de forma pacífica. El SMAT llegó de una vez atacándonos, disparando aturdidoras dentro de una estación de gasolina que nos colocaba en peligro. En 2 ocasiones y en ninguna se le tiró una sola piedra, se le tiró una sola botella. De por sí no han vuelto a atacar es precisamente ese hecho, y es que no nos hemos dejado provocar por la fuerza pública. Obviamente nos dispersan con los gases, y cuando no nos dejaron ya ni siquiera hacer plantones intermitentes, decidimos hacer una marcha hasta bien adentro de Jumbo y nos devolvimos. Y bueno, estamos aquí, sabemos que en varias partes de la ciudad también han habido agresiones, unas más fuertes que otras, pero aquí mantenemos nuestra actitud civilista con varios vecinos, incluso del barrio de las Brisas de los Álamos. Jonathan, disculpe, lo interrumpo. Cuéntenos, por favor, en cuáles otros sectores se van a bloquear aquí en la ciudad y, por supuesto, cuál es la jornada hoy de las movilizaciones que vamos a tener aquí en la ciudad. Al menos algunas organizaciones nos estamos viendo aquí en Sameco. Sé de algunos puntos porque ha sido por redes, en Puerto Resistencia, en Paso del Comercio. Lo que han hecho son los vecinos del sector de cuadras autónomas de forma espontánea salir a respaldar el paro. No es una vaina incluso direccionada o como mandada. No, sí hay una especie de organización, pero también ha sido la espontaneidad de la comunidad, de la ciudadanía, que está indignada con la reforma tributaria, con la reforma a la salud, bueno, con todo el manejo que se le ha dado a la pandemia durante este gobierno. Y bueno, aquí seguimos manteniendo este acto de protesta de forma civilista, y como pueden ver, cada día, cada momento nos gasean cada vez que quieren. Incluso hubo un momento en que gasearon los motociclistas que estaban en el puente, que ni siquiera estaban bloqueando, simplemente los gasearon de forma como irracional. Entonces, bueno, aquí hay un grupo, los invitamos a Sameco, al menos los que estén cerca. Muchas gracias a Noticias 1 por estar aquí, y CMI estar transmitiendo las noticias. Muchísimas gracias, Jonathan. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de ustedes y de toda la situación de orden público que hoy se pueda presentar aquí en la capital del Valle del Cauca. Hay también que resaltar que algunas personas ayer durante el paro observaron a otras personas que saquearon los establecimientos comerciales, los abordaron y lograron recuperar algunos de los elementos hurtados. Es por ahora la información, seguiremos atentos desde el norte de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, muchísimas gracias. En Bogotá, cuando la jornada de movilización terminaba, se registraron varios saqueos en el sur de la ciudad. 16 estaciones de Transmilenio suspendieron su servicio por hechos de violencia. Luisa Fernández, ¿en qué punto se encuentra y cuál es el balance? Buenos días. Luisa, buenos días. Yo la saludo desde la localidad de Suba, porque no solo en el sur de Bogotá se registraron saqueos, también acá, en el sector de La Gaitana, en altas horas de la noche. Según la policía, fue controlado a eso de medianoche, algunas personas fueron capturadas, pero no solo preocupa el reporte de saqueos en la ciudad, también el balance de heridos, 107 en total, 54 uniformados y 53 civiles que hacían parte de las manifestaciones. También quiero contarles que el Transmilenio sufrió grandes afectaciones, y es por eso hoy no están funcionando 16 de esas estaciones. La de 21 Ángeles es una de las más afectadas, pues registra vandalismo en las taquillas, también casi todos los vidrios de las puertas rotos. 174 buses troncales están dañados y 59 de ellos no pudieron operar, al igual que 60 buses zonales que en estos momentos no están funcionando para la ciudadanía. El comandante de la policía de Bogotá habló sobre la persona que murió en Kennedy, que todavía se está investigando si hacía parte de los
protestantes o si hacía parte de los actos vandálicos, al igual que habló de las 23 personas capturadas en medio de actos vandálicos y de los saqueos. Sí, ayer tenemos 23 personas capturadas por diferentes actividades vandálicas o delictivas dentro de la misma, en el marco de la protesta, pero aquellas personas que estaban realizando actividades vandálicas dentro de la misma. En horas de la noche tuvimos situaciones especiales en Bosa y en Suba que se lograron controlar antes de la medianoche. Posteriormente salen varios vándalos a realizar actividades criminales contra establecimientos públicos. Allí hubo una reacción policial y logramos controlar la situación, incluso tenemos unas personas dejadas a disposición. Algunas personas ya están siendo judicializadas por parte de la Fiscalía, personas que fueron capturadas en horas de la noche y en el transcurso de estas protestas. Pero no solo preocupa este balance que acabamos de entregar, recordemos que estamos en el tercer pico de la pandemia. Lo que ha dicho el secretario de Gobierno es que más de 12.000 personas salieron a las calles de Bogotá y que esto podría convertirse en nuevos contagios para la capital y por ende en nuevas personas que necesiten una UCI. Recordemos que la ocupación en UCI COVID están en un 91.4% y en UCI total en un 89.6%. Esto no ha bajado de ahí y sigue siendo una preocupación para el distrito. Esto fue lo que dijo el secretario sobre posibles manifestaciones que podrían registrarse hoy, mañana y el 1 de mayo. Quienes estén por fuera de estas características estarían incumpliendo la cuarentena general y por ende estarían expuestos a las sanciones y contravenciones del caso. Este sábado, 1 de mayo, es un día de cuarentena general. A partir de hoy a la medianoche tenemos cuarentena general y le recordamos esto a todas las organizaciones que están convocando distintas actividades. Estaremos en diálogo permanente el día de hoy. Desde hoy a las 11:59 de la noche estaremos en cuarentena general en la ciudad de Bogotá y hasta el lunes a las 4 de la mañana. Recordemos que estas medidas se han tomado precisamente por esa ocupación en UCI que supera el 90% y también por el aumento en contagios que se han registrado en todas las localidades de la ciudad. Con esta información me despido, no sin antes decirle, Luisa, que estaremos atentos a la reunión que tenga la Secretaría de Gobierno y también los organizadores o los convocantes para marchas para los próximos días. Continúe usted con más El Estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y a esta hora, representantes de sindicatos y centrales obreras se concentran en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Steve Luengas está en este lugar. Steve, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues me encuentro a esta hora sobre la carrera séptima con calle 38 frente al Parque Nacional y este es el panorama a esta hora, totalmente bloqueado aquí sobre este punto sentido norte a sur. Desde muy temprano llegaron los sindicatos, también FECODE, algunos gremios también de trabajadores, estudiantes, maestros, para avanzar con este paro. Dicen ellos que el paro no se detiene y que hoy también se llevarán a cabo diferentes protestas en Bogotá. Pues este es uno de los primeros puntos y se espera que se desplacen por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar. Nos acompaña a esta hora William Agudelo, él es el presidente de la ADE. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos por favor sobre este nuevo día de protestas. Bueno, hoy igual que ayer vamos a salir a las calles presionando para que el gobierno nacional retire la reforma tributaria. Estamos aquí en esta movilización, hoy vamos a seguir en este proceso. Estamos preparándonos para el 1 de mayo también a la movilización, porque estamos rechazando todas estas políticas de asesinato de líderes sociales, la situación que se viene dando con el proceso de paz, que el gobierno lo que ha hecho es la guerra en este país. Y nosotros seguimos insistiendo acá en esta movilización, seguimos en este paro. Esperamos que hoy no nos agreda como nos agredió el día de ayer el SMAP, y que la alcaldesa de Bogotá no permitió que se instalara la tarima en la Plaza de Bolívar, lo que generó dificultades en esa situación. Y también la orden que dieron de desocupar como fuera la Plaza de Bolívar, porque había miles y miles de colombianos indignados con esta situación y con esta reforma tributaria. Seguimos en la movilización, seguimos en el paro y aquí continuamos. William, aprovecho para preguntarle por esos desmanes que se presentaron, quién está pues detrás de todo esto y también hablemos de lo bueno de este paro nacional. Sí, no, aquí las dificultades siempre se presentan porque hay infiltrados en las movilizaciones. Nosotros sabemos cómo bajan
de las motos de la policía, personas de civil que vienen a generar dificultades, pero también sabemos que hay una situación de indignación por lo que se está pasando en el país y la gente pues de pronto tiene acciones que no compartimos. Pero en general la movilización, el 99% de la movilización en todo el país fue una movilización pacífica, una movilización de lucha, una movilización de indignación contra estas políticas de este gobierno. Todo el mundo salió a protestar y el cacerolazo de anoche en todo el país fue muy importante y se demostró que el pueblo colombiano está en contra de las políticas de Duque y de Uribe. ¿Hasta qué hora las protestas hoy? ¿En cuántos puntos estarán? Bueno, estamos saliendo de este punto del Parque Nacional, hacia mediodía o hacia horas de la tarde salen los estudiantes de las universidades, ya en el sur también hay algunas movilizaciones, en Los Héroes también se están concentrando algunos compañeros y en esa medida vamos a iniciar hoy la movilización hacia la Plaza de Bolívar. Muchas gracias, William. Pues este es el panorama a esta hora frente al Parque Nacional. Se espera que en al menos 20 minutos empiecen a caminar hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. En este momento hace presencia la fuerza pública, no hay SMAT hasta el momento, sí hay gestores de convivencia y todo en este momento pues transcurre con tranquilidad. Hablamos de otra importante noticia y es que durante los hechos de ayer pues se presentaron algunos actos vandálicos, también algunos ataques contra hombres del SMAT y algunos patrulleros de la policía. Conocimos la historia de dos personas, dos patrulleros que sufrieron las consecuencias de estos vándalos. Empezaron a pasar como locos, nos gritaban cosas feas, que éramos cerdos, que éramos unos hijos. Pues entonces nosotros estamos ahí pues prestos a cualquier reacción. En ese momento nos empezaron a tirar ladrillos, demasiadas piedras, se nos vieron encima, nos querían quemar. Aparte de eso nos pegaron, me lastimaron el brazo. Unas 500 por lado y lado, se fue por la 19 y salieron por la octava y séptima, nos acorralaron ahí a darnos piedra con ladrillo, piedras de ping-pong, no sé, con pintura, con lo que se les atravesó. Como estos dos uniformados, fueron un total de 87 policías heridos en medio de las protestas del día de ayer. El reporte más reciente lo entregó el director de la Policía Nacional. 87 policías lesionados de diferente gravedad. Entre ellos tenemos a un capitán y a un mayor que se están debatiendo en este momento entre la vida y la muerte. A ustedes, muchísimas gracias. Hacen que la policía cumpla con su papel fundamental de servir a los colombianos. Estaremos ampliando estas dos importantes noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido con este panorama frente al Parque Nacional en la carrera séptima con calle 38. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Bancos atacados y saqueos dejó la jornada de protestas en Medellín. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Medellín, manifestantes vandalizaron entidades bancarias, edificios y saquearon establecimientos comerciales. La zona más afectada fue el centro de la ciudad. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cuántas personas están detenidas y quiénes estarían detrás de estos hechos? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Según el balance que entregó la policía, solo hasta hoy, ayer, aunque se hacía necesario, no se habían pronunciado, son 19 capturas y 66 personas conducidas. De estas eran 60 hombres y 6 mujeres y, según manifestaron las autoridades, entre estos capturados y conducidos, había 8 extranjeros venezolanos infiltrados en estos actos vandálicos que los sacan por fuera de esta manifestación y de la protesta que se presentó en Medellín. Como usted lo decía, una de las zonas más afectadas es aquí en el centro de la ciudad. Estamos justamente afuera de una de las sucursales bancarias que resultó, como ustedes lo ven, completamente destruida. No solamente los vidrios, los enseres, sino que intentaron quemarla y debido a la reacción que hubo por parte de la fuerza pública, aún se respira en el ambiente parte de estos gases lacrimógenos. En total fueron 15 entidades bancarias las saqueadas y vandalizadas por estos delincuentes, pero también hubo 10 policías lesionados y 47 personas heridas durante estas manifestaciones. También
45 vehículos particulares que resultaron afectados por estas rocas y por los ataques de los manifestantes, además de 2 carros de servicio público, pues recordemos que ellos ingresaron al parqueadero del Palacio de Justicia de Medellín. También, además de estas entidades bancarias, resultaron afectados establecimientos comerciales como un almacén de cascos de motos en un reconocido centro comercial del occidente de la ciudad, en donde robaron, y también un concesionario de vehículos de alta gama. A esta hora, 11:24 de la mañana, saludamos justamente a uno de los abogados de esta entidad afectada. Buenos días, ¿su nombre, por favor? Buenos días, José Arturo Gutiérrez. Bueno, abogado, ¿cuál es el balance que se tiene al ver pues esta sucursal así destruida por los actos vandálicos? Le digo a toda la comunidad y al gobierno que ayer en las horas de la mañana empezó una protesta pacífica, y a eso del mediodía se infiltraron. Estos son bandas delictivas que son pagadas para que acaben con el pueblo. Aquí están acabando con el mismo pueblo. Hay que mirar cómo afectaron el ferrocarril. Gente inocente, gente que tiene sus propios negocios y tirándole al mismo pueblo. Aquí hay mucha gente infiltrada que son venezolanos, y como usted lo dijo, hay capturados unos venezolanos. Así es, abogado, justamente en estos infiltrados, como usted lo dice, serían bandas. ¿Saquearon esta sucursal? ¿Son cuantiosas las pérdidas? Sí, cuantiosas las pérdidas, señora. ¿Robaron el cajero? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué le han dicho? Robaron en el cajero a gente que estaba dentro de las instalaciones. Muy bien, abogado, muchas gracias. Ese es el balance entonces de una de estas entidades bancarias, pero recordemos que también fueron 6 semáforos, 2 cámaras de fotodetección, también el reconocido lugar de la estación del ferrocarril, que es considerado patrimonio nacional, resultó vandalizado con grafitis y con piedras que lanzaron estos delincuentes. Lo más preocupante que reveló la policía esta mañana es que algunos de estos delincuentes estarían usando drones para interferir la labor que hacía el helicóptero de la policía mientras realizaba estas labores de patrullaje. En minutos tendremos ampliación de lo ocurrido durante las protestas y los desmanes en Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y en Barranquilla, los profesores suspendieron las clases virtuales por la jornada de paro nacional. Jorge Castro, buenos días. ¿Hasta cuándo estarán suspendidas las clases? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La decisión fue adoptada por el Comité Departamental de Paro y la Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico, de tal manera pues que no se han desarrollado hoy clases virtuales en el Departamento del Atlántico por las disposiciones que se adoptaron por parte del Magisterio. Profesor Luis Grimaldo, directivo de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, ¿por qué se adoptó esta decisión de persistir en el cese de actividades? Buenos días. Buenos días. ADEA es filial de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Educación, FECODE. FECODE se acogió a la continuación del paro del día de hoy y nosotros, por ser filial de FECODE, nos acogemos a esa resolución. Nosotros, el Magisterio del Atlántico, seguimos en paro, pero seguimos en paro por lo mismo que venimos diciendo hace más de 8 meses. Porque le decimos no a la alternancia, porque le están recortando los recursos a la educación, porque no estamos de acuerdo con el IVA del 19% de los servicios públicos y porque afecta a toda la población en general. Mañana sí se reiniciarían las actividades académicas en los planteles educativos, virtuales, claro está. Desde el punto de vista virtual estamos esperando la decisión del Comité Nacional y de nuestra federación. Nosotros estamos atentos a cumplir las tareas que diga nuestra federación. Profesor, en desarrollo del paro se decidirá o se decide en este momento si hay o no hay manifestación, concentraciones pacíficas aquí en la ciudad de Barranquilla esta tarde. Bueno, Barranquilla se ha caracterizado por protestar de manera pacífica. Hoy estamos reunidos en este momento con el Comité Departamental de Paro del Atlántico, el cual ellos tienen que decidir qué actividades se van a desarrollar acá dentro del marco de este paro nacional. Muchas gracias al profesor Luis Grimaldo. Igualmente se van a adoptar decisiones para el día 1 de mayo y lo concerniente también al 19 del próximo mes. En otras noticias, el Gaula Caribe del Ejército rescató en las últimas horas, sano y salvo del norte de Barranquilla,
a un ex capitán de esa institución de 45 años de edad que había sido secuestrado el pasado martes. Fue traído por un amigo desde la ciudad de Santa Marta, donde se encontraba pasando vacaciones el ex capitán del ejército Luis Andrés Rosso, y aquí fue reducido, fue amenazado, fue amordazado y llevado hasta un apartamento en el norte de Barranquilla por él. Sus captores pedían 350 millones de pesos. En este operativo se produjo también la captura de uno de los secuestradores. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias, y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Nueva York abrirá completamente a partir del 1 de julio. Volvemos. La Corte Constitucional de Ecuador votó a favor de la despenalización del aborto por violación. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que planea abrir completamente la ciudad a partir del 1 de julio. Y el Papa Francisco se declaró contrario a toda intervención extranjera en Venezuela en un mensaje con motivo a la beatificación del médico José Gregorio Hernández. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Corte Constitucional de Ecuador votó a favor de la despenalización del aborto por violación en la nación andina, lo que permitirá cambiar las leyes que sancionaban esa acción con penas de prisión. Tras el fallo, la Corte Constitucional tiene 2 vías para que su decisión sea respetada: exigir al Congreso la reforma de 2 artículos del Código Penal o emitir una sentencia con plazos e indicaciones para su aplicación. La economía de Estados Unidos creció un 6,4% en el primer trimestre de este año gracias a una recuperación del consumo y un aumento del gasto público. Además, otra señal positiva que evidencia que el país va dejando atrás la crisis inducida por la pandemia es que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se redujo al nivel más bajo desde el comienzo de la epidemia. La tasa de desempleo cayó al 6% desde un máximo del 14,8% en abril de 2020. Antes de la pandemia, el desempleo solo era del 3,5%. A raíz de las altas cifras de vacunación contra el COVID-19, cuando un 52% de los residentes de la ciudad de Nueva York ha recibido una dosis, el alcalde Bill de Blasio anuncia que planea abrir completamente la Gran Manzana a partir del 1 de julio durante una entrevista para la cadena MSNBC. We are ready for stores to open, for businesses to open, offices, theaters, full strength. People have gotten vaccinated in extraordinary numbers, 6.3 million vaccinations in New York City to date. We're doing a lot to reach people at the grassroots. El FBI allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades de cabildeo en Ucrania, específicamente ante la posibilidad de que abogara a favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Donald Trump en 2019. El Papa Francisco se manifestó este jueves contrario a toda intervención de afuera en Venezuela en un mensaje enviado con ocasión de la beatificación del médico José Gregorio Hernández, en el que pidió reconciliación y unidad a los venezolanos. Conozco bien la situación que sufren y soy consciente que sus prolongadas penalidades y angustias se han visto agravadas por la terrible pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos. Pido a Dios por la reconciliación y la paz entre los venezolanos. Quisiera ir a visitarlos a ustedes y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional. Francia volverá a abrir las terrazas de sus restaurantes y cafés junto a los comercios y lugares culturales, incluyendo museos y cines, desde el próximo 19 de mayo, según anunció el presidente Emmanuel Macron, que también reveló que el toque de queda, que rige hoy en toda Francia, se levantará completamente el próximo 30 de junio. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Con bloqueos en el norte de Cali, arrancó segundo día de paro nacional. ¿Quiénes están detrás de los hechos de violencia?
Ataques fueron planificados, dice alcalde de Cali. Arranca nueva marcha de sindicatos y estudiantes en el centro de Bogotá. Saqueos y estaciones de Transmilenio atacadas. El balance de las protestas en Bogotá. 107 heridos y 23 capturados. Nos querían quemar. Aparte de eso nos pegaron. Policías heridos relatan hechos de violencia durante jornada de paro nacional. Más de 80 uniformados afectados. 20 retenidos, 2 capturados y daños en 15 locales comerciales y 2 bancos dejan desmanes de protestas en Bucaramanga. Clases virtuales suspendidas en Barranquilla. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque a esta hora se encuentra bloqueada la vía Facatativá-Bogotá por parte de manifestantes durante la segunda jornada de paro nacional. En ese lugar está Freddy Gómez. Freddy, ¿qué pasa? Compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos en el corregimiento de Cartagenita, en inmediaciones al municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, y esta es la situación que se vive a esta hora por parte de algunos manifestantes que se encuentran bloqueando lo que es una de las principales vías desde el occidente hacia la ciudad de Bogotá. Pues esto es una de las participaciones que viene haciendo en pro del paro nacional que se viene promoviendo desde el día de ayer. Pues una de las referencias es el apoyo a lo que es la reforma tributaria que tiene el gobierno nacional en el Congreso de la República y a la cual también se está pidiendo el retiro. A esta hora hay varios desórdenes que buscan ser controlados por parte de la fuerza pública. Se denuncia el represamiento por parte de los manifestantes en el sentido de que piden que la protesta sea pacífica y que se permita el derecho a la protesta en esta parte de la región del país. La fuerza pública pues ha manifestado que hay varios transportadores que necesitan enviar medicamentos y lo que son insumos a la capital del país, lo cual no ha sido posible desde las 5 de la mañana, donde se vienen presentando todas estas situaciones de orden público y que tiene totalmente bloqueada la vía desde el municipio de Facatativá hasta la capital del país. Incluso en una parte de la vía que tiene que ver con el municipio de Madrid no se ha podido también ingresar a esta población para también la entrada de insumos y lo que son alimentos perecederos. Pues la situación es bastante complicada, la fuerza pública está intentando de controlar toda esta situación, los manifestantes cada momento digamos que denuncian ataques por parte de la fuerza pública en su contra y lo cual pues obviamente ha hecho que esta situación sea más complicada para esta zona del país donde realmente se pide más acceso de los transportadores de carga y también obviamente de las autoridades que en pocos minutos llegará un mayor refuerzo por parte de la ciudad de Bogotá, que ya ha dispuesto de más personal para controlar esta situación que hasta el momento se registra desde tempranas horas de la mañana y que se espera se llegue a una solución lo más pronto posible con el fin de dar acceso a esta doble calzada que comunica al municipio de Facatativá con la capital del país. Seguiremos muy atentos a lo que suceda aquí en esta parte de Cundinamarca. Los dejo en estudio. Freddy Gómez, Noticentro 1 CMI. Con nuevos bloqueos en Cali avanza el segundo día de paro nacional, con menos fuerza que la primera jornada que dejó varios hechos de violencia entre saqueos, desmanes y ataques a sedes bancarias. Sebastián Bedoya en la capital del Valle, ¿qué está pasando ahora? Luisa, televidentes, a esta hora hay algunos bloqueos en el sur, en el oriente y también aquí en el norte de la ciudad. Ese es el sector de Sameco, donde algunos manifestantes permanecen desde hace varias horas sobre la vía. Ya llegó el escuadrón móvil antidisturbios de la policía. En estos momentos hay una tensa calma aquí en este sector. Pero cambiando un poco de tema, las autoridades están en la búsqueda de esas personas que ayer causaron todo este tipo de violencia, que saquearon bancos, que saquearon también almacenes de comercio y por supuesto que también quemaron los buses del MIR. Este es uno de los videos que tienen las autoridades y con los cuales buscan a responsables de los desmanes del día de ayer
Según el alcalde de Cali, todo fue planeado para causar descontrol en la ciudad. A mí no me cabe duda que aquí hay planificación, premeditación y alevosía. Cuando la marcha está por un lado y grupúsculos dispersos en toda la ciudad con la intención de crear un gran incendio. Y a mí no me cabe duda que lo hay cuando se trasladan ciudadanos a nuestro territorio en el propósito de ciertas reivindicaciones. Aunque la Policía Metropolitana de Cali no ha entregado un balance de personas capturadas, no se descarta la posibilidad de la participación de algunos ciudadanos venezolanos. En el caso de que hayan personas extranjeras o de origen venezolano que hayan participado de esto, yo creo que aquí hay un trabajo para Migración Colombia y para la Cancillería. Es realmente inaceptable que tengamos semejante situación tan delicada ayer. Varias personas durante el día de ayer nos enviaron informaciones que fueron obviamente debidamente reportadas a las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes. Hoy queremos saber exactamente de los capturados cuál es su procedencia. Las cámaras de seguridad que hay en la ciudad serán determinantes en la búsqueda de los responsables en el saqueo al comercio, vandalismo contra bancos, entidades gubernamentales, la estatua de Sebastián de Belalcázar y el sistema de transporte masivo. 12 del mediodía, 7 minutos, ya comenzaron los disturbios aquí en el sector de Sameco, en el norte de la capital del Valle del Cauca. La policía ya intervino para poder desbloquear este paso de la vía que de Cali comunica con el municipio de Yumbo. Ustedes lo están observando en estos momentos en pantalla. Acaba de ingresar el SMAT de la policía, reiteramos, aquí en el sector de Sameco para despejar la vía. Pero también ayer hay un balance que es bastante lamentable, no solamente por las 55 personas heridas, sino también por la muerte de un joven de tan solo 17 años. Las autoridades investigan las causas. Así fue como Marcelo Agredo, de 17 años, lanzó una patada contra un policía en el oriente de Cali. Y segundos después, en medio de los desórdenes, el uniformado sacó su arma de fuego y le disparó, causándole la muerte de manera inmediata. Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía, que mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa, a quitármele la vida. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali indicó que esto se produjo cuando fueron sorprendidos guardando elementos hurtados al comercio. La patrulla de policía atiende un caso donde al parecer unas personas estaban guardando unos elementos hurtados. La patrulla, el personal policial va a recuperar los elementos, es objeto de agresiones por parte de estas personas, se presentan hechos de violencia. Toda esta situación está siendo puesta a disposición de la autoridad competente. Durante los desmanes también hubo 55 personas heridas, entre ellos 25 policías. 12 del mediodía, 9 minutos, todavía continúan aquí los enfrentamientos entre la policía y algunas personas que bloqueaban esta importante vía de la ciudad desde muy temprano. Se presentan disturbios, reiteramos, en el sector de Sameco. Ustedes lo están viendo en estos momentos en vivo aquí en Noticentro 1 CMI. Pero también ayer durante estas confrontaciones las autoridades reportan millonarias pérdidas debido a estos desmanes. El caos se apoderó de Cali, incluso horas después de decretarse el toque de queda desde las 3 de la tarde. Durante los fuertes enfrentamientos con la policía, varias personas resultaron heridas, entre ellos 25 uniformados. 55 personas heridas, 40 de ellas con heridas leves, 15 con heridas severas y 5 de ellos aún continúan en instituciones hospitalarias. Distintos locales comerciales fueron saqueados, entidades bancarias incluso con funcionarios en su interior vandalizadas. ¡Personas! ¡Aquí hay personas! Y un total de 23 cámaras de fotomulta derribadas. Daños cuantiosos, estamos hablando de 80.000 millones de pesos de pérdidas, estamos hablando adicionalmente de tener 50 establecimientos comerciales completamente saqueados, estamos hablando de tener entidades bancarias vandalizadas, de un daño cuantioso al sistema de transporte masivo, de una disfuncionalidad total de la ciudad. Así fueron incinerados buses del Bío, por eso se suspendió el servicio del transporte público en la ciudad.
Los operadores calculan los daños en más de 7.200 millones de pesos. Es lamentable que no podamos prestarle este servicio esencial a la ciudadanía caleña por los hechos ocurridos el día de ayer. Tenemos un balance al cierre de la noche, hoy lo vamos a hacer más estricto, más minucioso, donde tuvimos 31 buses vandalizados, 16 incinerados que van para pérdida total, 18 estaciones vandalizadas donde sufrieron daños fuertes, tuvimos 4 estaciones de ellas donde fueron hurtadas las cámaras de seguridad. ¡Fuera las ratas! ¡Fuera! ¡Fuera! En medio de los asaltos, varias personas, estudiantes que marchaban en respaldo al paro nacional e incluso policías lograron abordar a quienes ingresaron a establecimientos de comercio y recuperaron algunos de los objetos hurtados. A las 12 del mediodía, 12 minutos, con estas imágenes de lo que ocurre a esta hora en el sector de Sameco, del norte de Cali. Me despido por el momento. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y mientras tanto, en el centro de Bogotá avanza a esta hora una marcha de sindicatos y centrales obreras. Estilo Vengas, ¿a dónde llegará esta movilización? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos avanzando por la carrera séptima hacia el centro de Bogotá. Nos desplazamos en este momento hacia la Plaza de Bolívar. Desde muy temprano los sindicatos, trabajadores y profesores llegaron a este punto rechazando la reforma tributaria, segundo día de paro nacional. El 99% de los manifestantes tuvo un buen comportamiento, así lo aseguraron los líderes de los sindicatos que protagonizaron las movilizaciones en el país. Que el 99% de la gente lo hizo de manera pacífica, democrática, con los objetivos con los cuales había sido convocado el paro, que fundamentalmente era la exigencia del gobierno nacional de que retirara la reforma tributaria. Eso es lo bueno. Lo otro bueno, la participación amplia a todo lo largo y ancho del país, de sectores de las clases medias, trabajadores, pensionados, sectores populares. Aseguran que el vandalismo se dio por un grupo de infiltrados. Y que desafortunadamente repiten algunos medios de comunicación, el problema grave es el vandalismo. Eso no es cierto. Siempre habrán algunos desajustes en cualquier movilización, pero eso no puede opacar la movilización mayoritaria de la gente. Este jueves continúan las manifestaciones en el país. Hacia mediodía o hacia horas de la tarde salen los estudiantes de las universidades. Ya en el sur también hay algunas movilizaciones. En los héroes también se están concentrando algunos compañeros. Y en esa medida vamos a iniciar hoy la movilización hacia la Plaza de Bolívar. Ante la convocatoria a movilizaciones para el día 1 de mayo, Día del Trabajo, los dirigentes sindicales advirtieron que protestarán en las ciudades donde no decreten restricciones a la movilidad por la pandemia. Y en medio de las protestas del día de ayer, 87 uniformados de la policía resultaron gravemente heridos. A pesar del buen comportamiento de la mayoría de manifestantes durante el paro del 28 de abril, algunos vándalos opacaron las marchas y concentraciones en diferentes zonas. En las últimas horas, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró que subió drásticamente la cifra de uniformados heridos. 87 policías lesionados de diferente gravedad. Entre ellos tenemos a un capitán y a un mayor que se están debatiendo en este momento entre la vida y la muerte. Conocimos la historia de una patrullera y un subintendente que hacen parte de la lista de policías heridos. Relatan los momentos de angustia en medio del desorden. Nosotros estamos ahí pues prestos a cualquier reacción. En ese momento nos empezaron a tirar ladrillos, demasiadas piedras, se nos vieron encima, nos querían quemar. Aparte de eso nos pegaron, me lastimaron el brazo. Por lado y lado, se fue por la 19 y salieron por la octava y séptima, nos acorralaron ahí a darnos piedra con ladrillo, piedras de ping-pong, no sé, con pintura, con lo que se les atravesó. Ante la convocatoria de al menos 30 movilizaciones de este jueves, la policía aseguró que reforzará la seguridad en zonas donde ayer hubo desmanes. Luisa, televidentes, me despido con este panorama a esta hora sobre la calle 33 con carrera séptima. La marcha que avanza hacia la Plaza de Bolívar. Empieza a llover a esta hora en la capital.
Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con estas imágenes vamos a hacer una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI. Migrantes venezolanos detenidos por desmanes en Medellín. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ante las manifestaciones y los hechos de violencia, el distrito no solo está preocupado por los daños materiales, también está en alerta por la ocupación de las camas UCI que se vienen en los próximos días. Luisa Fernández con el reporte. Luisa, buenas tardes. Luisa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Fueron más de 12.000 las personas que salieron ayer a protestar y esto, según el distrito, causaría una presión en el sistema de salud por posibles contagios que se pudieron dar. El panorama en las unidades de cuidados intensivos sigue preocupando. La ocupación de camas UCI total está en un 89.6% y en la de COVID en un 91.4% para Bogotá. Las manifestaciones de las últimas horas tendrán repercusiones en el sistema de salud, así lo afirmó el distrito. La situación de protestas o de choques no solo afecta por cuenta de posibles contagios, que además con los números que vimos ayer, más de 12.000 personas en distintos plantones y manifestaciones, pues tendrá sin duda alguna un efecto negativo sobre la curva de contagio y sobre la ocupación de camas hospitalarias, que no veremos hoy, que no veremos mañana, que vamos a ver aproximadamente en una semana cuando estemos en las dificultades más grandes seguramente de asignación de camas. Ante esa presión, la ciudad desde hoy a la medianoche entrará en cuarentena estricta durante todo el fin de semana y ante posibles movilizaciones, el funcionario advirtió sanciones. Quienes estén por fuera de estas características estarían incumpliendo la cuarentena general y por ende estarían expuestos a las sanciones y contravenciones del caso. Este sábado, 1 de mayo, es un día de cuarentena general. A partir de hoy a la medianoche tenemos cuarentena general y le recordamos esto a todas las organizaciones que están convocando distintas actividades. Hoy en la tarde la Secretaría de Gobierno y los convocantes a las marchas estarán en diálogo para evaluar alternativas de protestas. Fueron 23 los capturados por actos vandálicos y saqueos en el día de ayer. En el siguiente informe, algunos de ellos. El paro nacional del 28 de abril en la capital dejó un lamentable balance, con una persona muerta y más de 100 heridas. Tengo el reporte de una persona que ingresa a la clínica de Occidente cerca de las 10 de la noche, herida con arma de fuego en el tórax, fallece en horas de la madrugada. 54 uniformados, 53 civiles que están teniendo y que han recibido ya atención. Muchos de ellos ya fueron dados de alta, personas que recibieron lesiones menores, contusión, algunas afectaciones de trauma por golpe con un objeto contundente, una piedra. Aunque en la mañana del miércoles se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, la peor parte del día se evidenció entre las horas de la tarde, incluso en medio del toque de queda que comenzó a las 8 de la noche. Casos como los que vemos en imágenes, el ataque a una patrulla de la policía en la carrera 30, el vandalismo contra una móvil de la misma institución en la Plaza de la Mariposa, y escuche con atención el llamado de alerta de algunos integrantes de la escuela de la Dijín. Son los escenarios vividos al término de las protestas y que dieron inicio a actos delincuenciales. Fueron 23 capturados en total, algunos señalados de cometer saqueos en el centro de Bogotá y el sector de La Gaitana en Suba. Tenemos 23 personas capturadas por diferentes actividades vandálicas o delictivas dentro de la misma, en el marco de la protesta, pero aquellas personas que estaban realizando actividades vandálicas dentro de la misma. En horas de la noche tuvimos situaciones especiales en Bosa y en Suba que se lograron controlar antes de la medianoche. Salen varios vándalos a realizar actividades criminales contra establecimientos públicos. Allí hubo una reacción policial y logramos controlar la situación, incluso tenemos unas personas dejadas a disposición. Transmilenio fue uno de los más afectados con 16 estaciones fuera de servicio a causa de los daños. 35 estaciones de las 139 estaciones que tiene el sistema. De estas, el día de hoy no pueden operar porque son afectaciones mayores a las taquillas, a las zonas de recaudo, a los vidrios,
un total de 16 estaciones que no podremos operar durante el día de hoy. Además, 174 buses troncales y 60 zonales tampoco podrán operar debido a las afectaciones. Son las noticias que registramos desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en Medellín, manifestantes vandalizaron entidades bancarias, edificios y saquearon establecimientos comerciales. Por estos hechos hay varios migrantes detenidos. Yusi Chaparro, ¿cuántas personas están detenidas? Hola, buenas tardes. Fueron capturadas 19 y 66 conducidos. Entre estos conducidos estarían los infiltrados venezolanos, como usted lo mencionaba. También hay preocupación por parte de la policía, pues habrían utilizado algunos drones para entorpecer la labor de la fuerza pública. Así amanecieron las entidades bancarias y establecimientos comerciales vandalizados en el centro de Medellín. Destruidos y con elementos incinerados y saqueados. Empleados vivieron momentos de pánico y angustia durante los ataques. Tuvimos que cerrar y los gases que tiraron acá casi me mataron. La gente tirando piedras, acabando con lo bueno, lo poco que había, fue muy difícil. Solo hasta esta mañana, las autoridades entregaron el preocupante y crítico balance. Tenemos 15 entidades bancarias saqueadas, vandalizadas y hurtadas. 9 locales comerciales que fueron vandalizados, saqueados y con intento de incendio. 6 semáforos dañados y afectación a las principales señales de tránsito de la ciudad. 45 vehículos particulares dañados y afectados. 2 vehículos públicos de transporte masivo, también de igual forma vandalizado y dañado. 7 paraderos de buses totalmente destruidos y 4 cámaras de fotomultas destruidas. Además, 66 personas fueron conducidas por la fuerza pública, entre ellos 8 extranjeros venezolanos. Varios de estos delincuentes y vándalos por los delitos de hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno y ataque contra servidor público fueron conducidas al Centro Transitorio por Protección 66 personas, entre ellos 60 hombres y 6 mujeres, de los cuales 8 migrantes extranjeros, y fueron impuestos 441 comparendos. Los delincuentes, según la policía, también usaron drones para entorpecer la labor de la fuerza pública. Las pérdidas fueron en almacenes de cascos de motos y concesionarios de vehículos. Para esta tarde se tiene programada una nueva concentración a las 2 en el Parque de los Deseos de Medellín. La policía analiza puntualmente la identidad de esas personas capturadas para tratar de establecer si corresponde a una banda criminal. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y en Barranquilla suspendieron las clases virtuales por la jornada del paro nacional. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. En Barranquilla y en los 22 municipios del departamento, el magisterio atendió la recomendación de FECODE. Las clases virtuales en el Atlántico siguen suspendidas y el paro se prolongará por lo menos durante 48 horas. El Comité Departamental de Paro acogió las decisiones de FECODE y se suspendió la alternancia. Hoy las clases se suspendieron porque nuestra federación, FECODE, determinó que seguíamos en el paro, que ya el paro no era de 24 horas, sino de 48 horas. Y nosotros, al ser filial de FECODE, tenemos que cumplir con esa decisión que tomó nuestra Federación Nacional de los Trabajadores de la Educación. Según el magisterio, persiste la motivación de la protesta en el departamento del Atlántico. El tema nuestro aquí sigue siendo lo mismo. La inversión a los colegios. Tienen 14 meses de estar cerrados y no han hecho una sola inversión recobrando la salinidad o la salubridad de cada colegio. Segundo, que no vemos cuál es el plan de inversiones para regresar al colegio, o sea, para la alternancia. Están obligando a rectores, a secretarios al tema de la alternancia con un pico tan alto de la pandemia. Y tercero, que el proyecto de la reforma tributaria del gobierno recorta aún más los recursos de la educación. Son 12.000 los educadores del departamento que participan en estas protestas. A esta hora el Comité de Paro en el departamento del Atlántico decide si habrá o no concentraciones esta tarde en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias por su información. Con estas imágenes de lo que sucede ahora en Cali terminamos esta emisión de noticias. Recuerden, a continuación no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.